Entonces sabemos que existen dos tipos de métodos. Uno son métodos de instancia y métodos estáticos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Tenemos aquí nuestra clase program y tenemos un método main. Adicionalmente, vamos aquí a agregar otra clase. Sería clase ejemplo. Y dentro de esta clase vamos a declarar dos métodos. Un método estático, entonces aquí tenemos que es público, estático, no regresa nada y se llama método estático y simplemente muestra en pantalla el texto método estático. Y tenemos otro método de instancia que muestra en pantalla que es un método de instancia. ¿Qué los diferencia? La palabra estática. Para ser estático tiene que tener esta palabra reservada estática, lo demás es igual. Entonces la única diferencia es esta palabra reservada. Entonces, ¿cómo podríamos llamar a este método desde nuestra clase? Desde otra clase, por ejemplo. Entonces en este caso vamos a llamar desde el método main. Desde el método main vamos a llamar al primer método, que es el método estático. Entonces simplemente podemos llamarlo de esta forma. Creamos una instancia de tipo ejemplo. Y después podemos decir instancia punto y llamar al método de instancia. ¿Cuál sería la diferencia para llamar al método estático? Para llamar al método estático simplemente nombramos la clase y podemos llamar al método estático. Entonces aquí no tenemos que crear un objeto de este tipo, simplemente indicando a quién pertenece el método, podemos llamarlo. En el método de instancia sí tenemos que crear un objeto del tipo de la clase a la que pertenece y a través de él llamar al método. Este método tendría acceso a todos los atributos y métodos que tengamos aquí y este método no tiene acceso a todo eso. Entonces, otra particularidad que podremos tener en los métodos, vamos a crear aquí este método que se llama métodos avanzados y necesitamos también crear estos dos métodos que nos están solicitando aquí. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Esto es lo que revisamos anteriormente, que era una expresión lambda. Entonces aquí la expresión lambda lo que nos ayuda es a crear métodos anónimos. Aquí estamos llamando a un método que es paso por valor y paso por referencia. Entonces recuerden la diferencia: paso por valor, se crea una copia del valor a la nueva variable, y paso por referencia opera dentro de la misma variable, dentro de la misma dirección de la variable se opera. Entonces aquí, por ejemplo, este método de paso por valor se está llamando en esta parte. Entonces digamos, el valor original es 10. Esta es una variable. Esa variable la estamos pasando por valor aquí. Entonces, cuando llega al método de paso por valor, tenemos un espacio de memoria que se llama valor original con este valor, y en X tenemos una copia de ese valor original. Entonces todo lo que se opera aquí con X va a ser, no está operando directamente sobre el valor original, el valor original se mantiene. Este valor se mantiene y al salir sigue siendo el mismo. Y lo único que cambia en realidad es X, porque es una copia de ese valor. La diferencia con el paso por referencia es que agregamos la palabra reservada ref y este valor se pasa esta dirección de memoria aquí. Entonces decimos que X apunta al valor original. Entonces aquí está operando directamente sobre
la dirección de memoria del valor original. Entonces lo que cambia aquí cambia en realidad sobre esta dirección de memoria. Esa era la diferencia con el paso por valor y paso por referencia. Y bueno, aquí está el ejemplo de cómo podemos llamar a la función lambda. Esta sería su declaración. Y aquí estamos llamando a la multiplicación por 2. Entonces recuerden que este es como el parámetro de entrada. Nos indica que esta va a ser la función lambda y estamos multiplicando ese parámetro de entrada por 2. Entonces, bueno, con este breve resumen se ilustra cómo podríamos tener dentro de una clase métodos estáticos, métodos de instancia, cómo podemos hacer uso del paso por valor, paso por referencia y llamarlos desde otra clase. Entonces espero que sea de utilidad y sería todo.